Buenos días, nos encontramos hoy en el Consejo de Bogotá. Hoy tenemos la entrevista con el concejal Holman Morris y pues queremos que él nos cuente algo sobre su vida, como muy general, cositas que no todos los ciudadanos conocemos de usted. Ok, bueno, muy buenos días, me presento, soy Holman Morris, en este momento concejal por el Movimiento Ciudadano Progresistas. El Movimiento Ciudadano Progresistas se identifica con la Colombia humana, se identifica con lo que fue la Bogotá humana y con Gustavo Petro, por supuesto. Un poco rápidamente mi trayectoria de vida. Yo, digamos, soy bogotano. Me formé como comunicador social periodista de la Universidad Javeriana, pero ya en el periodismo me dediqué al cubrimiento del conflicto armado que vive en Colombia, pero desde una óptica de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Eso me permitió recorrer el país, conocer, digamos, las comunidades, conocer la miseria de la guerra en este país, pero también la grandeza y la esperanza de nuestras comunidades, de los liderazgos sociales, de los liderazgos comunitarios, indígenas, afros, campesinos, en fin. Eso me llevó a que me amenazaran, digamos, tuve que exiliarme en el año 2000, regresé al país y nuevamente sufrí, digamos, la impecable persecución del gobierno Uribe a través del DAS, lo que me llevó a salir nuevamente del país en el año 2010. Me gané la beca Nieman de la Universidad de Harvard para periodismo. Estuve estudiando en Harvard, en Boston, después me gané otra beca y estuve en Washington. Y en esos momentos me llama de regreso al país Gustavo Petro para gerenciar Cana Capital. Ahí me enamoro de un proyecto político que se llama la Bogotá Humana. Empiezo a conocer lo que son las tendencias progresistas en el mundo. Y cuando veo el intento de que un procurador corrupto, como es el procurador Ordóñez, intenta sacar y matar, digamos, entre comillas, de alguna forma, el proyecto político de Gustavo Petro, la Bogotá Humana, en ese momento decido, digamos, pensar en la política para defender, eso sí, el pensamiento diferente y el pensamiento alternativo en Colombia, y me convierto en concejal de la ciudad de Bogotá. Bueno, muchísimas gracias, señor Lomas, por contarnos un poco sobre su trayectoria y muchas cosas que nosotros desconocemos de verdad como ciudadanos. Y bueno, pues una de nuestras preguntas es, señor Lomas, cuéntanos acerca de sus funciones como son concejal y en qué se basa su gestión. Bueno, soy concejal. Son 45 concejales en la ciudad de Bogotá. Las mayorías del Consejo de Bogotá son peñalosistas, es decir, que son afines al gobierno de Enrique Peñalosa. Y hay, yo creo que somos 6 concejales solamente declarados en oposición al gobierno de Enrique Peñalosa. Sin embargo, se supone que todo el Consejo tiene que hacer, y es nuestra función principal, lo que se llama control político a la administración de Enrique Peñalosa. Cada uno de los 45 concejales somos depositarios de la confianza y el voto de un grupo de ciudadanos. Yo saqué la 4ª votación más importante de la ciudad de Bogotá, 25.000 votos, represento una voz disidente en la ciudad, y lo que he hecho es hacerle control político al alcalde Enrique Peñalosa, no en todos los temas, sino en los temas que nosotros consideramos son los más importantes de la ciudad, que van a definir su presente y su futuro. Uno de esos temas es, por ejemplo, el proyecto Metro Elevado del alcalde Enrique Peñalosa, que a lo largo de 3 años como concejal he denunciado y he dicho con pruebas en la mano que ese proyecto de Metro Elevado de la ciudad de Bogotá es un proyecto totalmente ilegal. A su vez, nos hemos encargado de examinar cada uno de las propuestas de fondo de la administración de Enrique Peñalosa, dándonos cuenta que estas propuestas no tienen estudios. Es un común denominador de la administración de Enrique Peñalosa, como por ejemplo la reestructuración del sistema de salud público de la ciudad de Bogotá. Advertimos en su momento que no tenía estudios, y esto ha generado muertes, ha generado desabastecimiento, ha generado una crisis en la salud. Eso entre otros temas.
Bueno, perfecto. Continuamos con una pregunta de, pues, viendo todo lo que nos comentas de cómo ha sido el proceso, siendo la oposición y que la minoría es la oposición, quiero saber, ya no solo le estás haciendo oposición a Enrique Peñalosa, sino al actual gobierno de Iván Duque. Por lo que he visto en entrevistas anteriores, me gustaría saber cuál es esa mirada que tú tienes de la Colombia actual, de la Colombia de Iván Duque. Claro, nosotros, pues yo he sido una de las, digamos, de los rostros visibles de la Colombia humana, de un proyecto alternativo y progresista para Colombia, al lado de Gustavo Petro. Desde ese punto de vista nos declaramos en oposición al gobierno de Iván Duque. En oposición, por ejemplo, nosotros dijimos en campaña que no se podían gravar con impuestos ni a las clases medias ni a las clases menos desfavorecidas. ¿Cómo las grabas con impuestos? Declarando el IVA a la canasta familiar. Nosotros decíamos que había que gravar más impuestos a los sectores más pudientes para así desencadenar que las clases medias y pobres tuvieran poder adquisitivo, hubiera justicia tributaria, llamamos nosotros, para desencadenar un nivel productivo y de adquisición de las clases medias. El gobierno de Iván Duque le dijo a los colombianos que no iba a haber impuestos, que no iba a gravar, y ahora vemos que está grabando la canasta familiar, que es un tema muy sensible para los colombianos, y eso ha generado las protestas sociales y estudiantiles que estamos viendo en las últimas horas. Por otro lado, la propuesta de la Colombia humana, en la que yo también creo firmemente, es que este país necesita dar un paso, un salto largo en la financiación de la educación pública en Colombia. Según los cálculos que hacemos, Colombia tiene recursos para financiar la educación superior, pública y de calidad gratuita en Colombia. Lo que quiere decir es que la mayoría de estudiantes que salen de bachilleratos públicos pueden y deben acceder a un cupo gratuito en una universidad pública en Colombia. Lo que ha hecho el presidente Iván Duque es restar el presupuesto de educación nacional, invertir más en el presupuesto de defensa, con lo cual nosotros, pues, obviamente estamos totalmente en desacuerdo, y eso es lo que ha generado nuevamente las protestas estudiantiles hoy en Colombia. Señor Holman, teniendo en cuenta que actualmente existen cierta normatividad y cierta legislación en relación a los procesos de selección para cargos públicos, sabemos que estos en algunos momentos no son tan del todo transparentes. Nos gustaría saber un poco acerca de su opinión en relación a esto, y usted qué cambiaría de esos procesos de selección para cargos públicos. Bueno, nosotros, y me parece que esto está en el núcleo de combatir la corrupción. Me explico. Los cargos de los funcionarios o de las cabezas que representan los organismos de control, por ejemplo, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, son cargos que en su momento son elegidos por fuerzas políticas en el Congreso de la República. Pero ¿esto qué genera al final del día? Esto al final del día genera impunidad. Voy a poner un ejemplo. Si el procurador, vamos a poner el ejemplo del procurador corrupto, Alejandro Ordóñez, es elegido por unos congresistas a los que les va a deber su puesto, pues obviamente cuando él sea procurador les va a devolver esos favores al no investigar a funcionarios que hacen parte de la cuerda política de estos congresistas que lo eligieron. Por eso es un mecanismo viciado. Igualmente el Contralor, igualmente la Procuraduría, igualmente nosotros creemos que el fiscal general de la Nación no lo debe elegir el presidente de la República, sino debe ser una terna que proponen sectores académicos, sectores sociales del país, y debe ser un examen ante la academia, digamos, quien debe elegir, independiente del presidente de la República, quien elija al fiscal general de la Nación, porque de otra forma nosotros creemos, y diferentes ejemplos en la historia reciente del país nos demuestran, que entonces es un carrusel. Tú me eliges, yo te elijo, tú me eliges, no me haces daño y yo no te controlo.
De hecho, en ese punto de vista, pues se desperdicia mucho talento, se queda mucho talento afuera y no es aprovechado. Bueno, cambiando un poco el tema en el rol que desempeña en este momento, hay una parte muy importante que los medios de comunicación resaltan de usted y es la inclinación que ha tenido por los derechos humanos y por la igualdad social. Queremos saber qué lo ha motivado o qué lo motivó pues a llevar esta trayectoria e inclinarse por esta línea. Vale, ¿qué sucede? Digamos ya a lo largo de toda mi trayectoria de mi vida como periodista, como defensor de derechos humanos, y hoy, digamos, lo que resulta ser intolerable y debe ser intolerable para los colombianos es que Colombia sigue siendo el país con una de las mayores inequidades del mundo. Colombia hoy es el segundo país más inequitativo de América Latina después de Haití. Y tengan presente que inequidad no es que seamos un país pobre, la inequidad es que no se reparte bien la riqueza y que la riqueza del país está concentrada en pocas manos, a costa de la pobreza de las mayorías del país. Eso es algo hoy intolerable, debe ser algo intolerable y debe ser la meta para cualquier gobernante o para cualquier político, superar la segregación en Colombia, superar la segregación en este caso en la ciudad de Bogotá. Al ver esa pobreza, al ver por el otro lado y al estar cubriendo, palpado, la guerra durante tantos años en Colombia, pues uno, si tiene niveles de conciencia, pues uno toma partido primero por los pobres de este país, por las víctimas de este país, por los menos desfavorecidos de este país, que son los más en el país. Y al ver esa realidad yo digo que necesitamos ser más la gente comprometida para sacar adelante un país sin desigualdades sociales, un país con justicia social. Es la realidad, ver la realidad, la que me lleva a tomar esas decisiones. Bueno, y por último vamos a hacerle una pregunta que tiene que ver con el futuro y es que no sé si me pueda confirmar si va a ser alcalde o se va a postular y que nos hable un poco de la Bogotá de primer mundo. Vale, bueno, yo, de ser alcalde depende de ustedes. Si aquí hay 4 votos, y bueno. No, yo soy en este momento precandidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Yo quiero ser alcalde de la ciudad de Bogotá. Y quiero ser alcalde de Bogotá porque estoy convencido que Bogotá puede ser ciudad del primer mundo. La base principal de que Bogotá sea ciudad del primer mundo es superar la inequidad, superar la pobreza, y en Bogotá lo veníamos demostrando. Durante 10 años de gobiernos alternativos, Bogotá redujo las cifras de pobreza, Bogotá sacó 1 millón de bogotanos de la pobreza, redujo el desempleo, redujo la inseguridad, en fin. Pero llega el proyecto populista de derecha de Enrique Peñalosa. Populista porque promete mentiras. Enrique Peñalosa nunca le dijo a los bogotanos que iba a vender la ETV, nunca le dijo a los bogotanos que iba a urbanizar la reserva Van der Kamen, nunca le dijo a los bogotanos que iba a meter una troncal por la avenida Séptima, nunca le dijo a los bogotanos que durante 4 años el presupuesto de Bogotá lo iba a invertir en troncales de Transmilenio, que al final del día termina siendo un modo de movilidad altamente contaminante, un veneno para los bogotanos, ¿no es cierto? Y hoy, lo que le prometieron a los bogotanos que iba a ser el gran gerente, es el gran fracaso de la ciudad. ¿Por qué? No lo digo yo, no lo dice la oposición, lo dicen las cifras. Digamos, el alcalde de una ciudad termina siendo al final del día un gerente, y los consejos terminan siendo juntas directivas de proyectos o de las formas de gobernanza de una ciudad, como una empresa. Pero las empresas tienen estándares, tienen indicadores. Bogotá tiene indicadores. ¿Qué dicen hoy los indicadores? El Producto Interno Bruto de Bogotá, que nosotros dejamos en 4.6 en el año 2015, 3 años después, ha bajado en 2 puntos. Es decir, baja
el crecimiento de la ciudad de Bogotá. Aumenta la pobreza multimodal, aumenta la pobreza monetaria. Es decir, todos los indicadores sociales estallados, la gente en Bogotá más pobre, hay más inseguridad y Bogotá no despega, no despegó, la retrasó en 23 años. Pues es interesante todo lo que nos dicen y pues el hecho de ser nosotros estudiantes apoyamos, de hecho apoyamos las propuestas de Gustavo Petro, por eso quisimos entrevistarlo a usted en este instante y pues hoy queremos agradecerle por este momento, infinitas gracias por brindarnos este tiempo porque sabemos que no es fácil sacar tiempo en su agenda, muchísimas gracias. Y pues estamos de verdad apoyando el gobierno de ustedes. Gracias, muchísimas gracias y cuento con ustedes. Claro que sí.